Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos reflexionar en la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y hoy es el capítulo 14. Antes de reflexionar en él, yo quisiera invitarte a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabiduría, Señor, para comprender tu palabra y también para practicarla. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Isaías capítulo 14, un lindo capítulo de este libro que es espectacular. Isaías capítulo 14 tiene tres partes que son tres profecías del profeta. La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 23 y es una profecía contra Babilonia. La segunda parte es desde el versículo 24 hasta el versículo 27 con una profecía sobre la destrucción de la Asiria. Y la tercera parte de Isaías 14 es desde el versículo 28 hasta el versículo 32, que es una profecía contra Filistea. Acá nosotros también tenemos una declaración, en esa declaración contra Babilonia, una idea de que, de acuerdo con los expertos, de que este capítulo fue escrito alrededor del año 716, 715. Y en el versículo 1 tenemos acá la declaración, Jehová tendrá piedad de Jacob. Versículo 3 dice, en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo. Qué linda declaración. Dios tiene piedad de nosotros, de sus hijos. Estos dos versículos yo voy a dejarlo para el final y voy a volver en ellos. Porque el capítulo 14 tiene elementos históricos muy importantes. El capítulo 14 contempla el futuro, más allá de los eventos históricos. El capítulo 14 mira las realidades metafísicas, mira al mundo espiritual y hace una comparación entre el rey de Babilonia con Satanás. Es interesante que tú vas a ver acá que el rey de Babilonia es un ejemplo, en teología dice un tipo de Satanás. Es decir, su vida, sus características, que él tenía, su orgullo, su vanidad, su manera de ser, representaba la misma manera y la actitud, lo que pasó con Satanás. Entonces el autor agarra un ejemplo humano para hablar de una realidad espiritual. Eso es fuerte porque yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros a través de nuestros hechos, de nuestras palabras, de la manera como reaccionamos o como tratamos las personas, podemos representar a Cristo o podemos representar a Satanás. Por ejemplo, si perdonamos, si somos misericordiosos, si amamos las personas, representamos a Cristo. Pero si tenemos rencor en nuestro corazón, si tenemos odio, si queremos tener venganza en contra de las personas, o orgulho, vanidade, representamos Satanás. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, representaba o representó en el periodo en que fue pagano, representó a Satanás. Y por eso acá, desde el versículo 12 hasta el versículo 14, el autor del capítulo 14, Isaías, cambia de Nabucodonosor para Lúcifer, para Satanás. La Biblia dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, acá yo tengo un comentario en esta Biblia que estoy usando, muy interesante que yo quisiera leer para vos. Dice lo siguiente, que acá tenemos una comparación, y la comparación entre un hijo y otro. Entonces, por ejemplo, uno es el rey legítimo, el otro el usurpador. Hablando entonces de Cristo y de Satanás. Ambos son hijos, uno como don de Dios, príncipe del reinado de paz, pero el otro, hijo de la mañana. Ya voy a explicar qué significa esto, que está ahí en el versículo 12. Uno es la estrella resplandeciente de la mañana, el otro el hijo de la mañana. Uno establece reino, otro transforma reinos florecientes en
desolaciones. Aquel hijo sobre el cual reposa el Espíritu de Jehová trae buenas nuevas, pero el otro no trae buenas nuevas, sino que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Ambos son vástago, uno para traer paz y felicidad y otro para traer ambición y destrucción. Entonces hay una comparación entre el uno y el otro. Y es interesante porque cuando tú miras acá a este capítulo, tú ves que el rey de la Babilonia histórica intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener autoridad suprema sobre los asuntos de la tierra. Por eso él también es un símbolo de Satanás, ¿verdad? Como el rey de Babilonia espiritual, Satanás también aspiraba, tenía en su corazón el deseo de imponer, digamos, su voluntad en los asuntos del cielo. Es decir, él quería gobernar el universo de Dios. Aparece acá en el versículo 12 la palabra lucero. El nombre Lucifer proviene del latín, significa portador de luz. Este término, como se usa acá, fue conectado por primera vez, conectado con Satanás por Tertuliano y también por Jerónimo y otros padres de la iglesia temprana. Y luego fue usado entonces con ese significado en la Edad Media. Pero Pedro en el Nuevo Testamento refiere a Cristo con la palabra fósforos en griego, que significa estrella de la mañana, ahí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. También puede significar portador de luz. El verdadero portador de luz es Cristo. Apocalipsis 22, 16 también dice que Cristo es la estrella de la mañana. Ahora, en este versículo, esta expresión aparece aplicada a Satanás. ¿Qué significa esto? Significa que Satanás tenía una posición elevada en el cielo, junto a Jesús, ¿verdad? Ahora, ninguno de estos términos es un nombre propio, pero son atributos que indican la alta posición que tenía Lucifer, de la cual él cayó. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, por supuesto, ¿no? En el cielo, el Satanás o Lucifer era el más poderoso ángel, más poderoso ángel. Y es interesante, ¿por qué ha caído? Dice acá el versículo 14, dice que él quería subir en las alturas de las nubes y ser semejante al Altísimo. Amigo, Lucifer quería ser como Dios. ¿Cuál es el problema de eso? ¿No tenemos nosotros que querer ser como Dios también? Es verdad, ese es un buen deseo. Solo que Lucifer no quería ser como Dios en su carácter, sino que quería ser como Dios en su posición, en su poder, en su gloria. Querido amigo, Dios nos llama para ser como Él en su carácter, tener amor, misericordia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Pero Lucifer quería ser como Dios en su poder. Deseó para sí mismo el honor que debía rendir a Dios. Siendo solo una criatura, buscó el honor debido al Creador. En lugar de buscar hacer a Dios supremo, buscó para sí el primer lugar. Esto fue el problema de Lucifer y por esto él fue echado fuera. Versículo 19, tú fuiste echado echado para la tierra. Y versículo 20 dice, tú destruiste la tierra. Eso es triste, ¿no? Porque Satanás es quien ha traído el mal para esta tierra. La destrucción, el dolor, la angustia. Él es el padre de la mentira. Bueno, el capítulo dice, tiene dos partes más, ¿verdad? La segunda parte del capítulo que mencioné, que refiere a Siria, es un mensaje contra este país, un pronunciamiento contra Siria, que estaba acostumbrada a seguir su propio camino, con el poder de sus ejércitos, imaginó que podría imponer su voluntad al mundo. Sin embargo, en este capítulo, Dios le enseñaría que es Él quien controla la tierra. Ningún propósito contrario a la voluntad del Señor puede prevalecer. La última parte del capítulo, que es desde el versículo 28 hasta el 32, habla de una profecía contra la Filistia o Filistia. Aquí comienza otra profecía, ¿verdad? Contra Filistea. El profeta habla de un tiempo en que
Filistea ya no existiría. La nación sería destruida. Como humo del norte, dice acá el capítulo, ¿no? Caerá un juicio sobre Filistea. Los invasores babilónicos se acercaron a Palestina desde el norte para traer juicio sobre la tierra. Es decir, Dios está en el control de todo. Dice acá el versículo 27, que es un versículo que me encanta en la Biblia. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Querido amigo, este versículo es uno de los versículos que yo quisiera recalcar hoy. Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Si Dios ha dicho, si Dios está en el control de tu vida, no hay nada en este mundo, no hay ningún mal que te puede derrotar, no hay ninguna persona que te puede derrotar, porque Dios es más fuerte, Él es grande, Él es poderoso y Él nos puede dar la victoria. Querido amigo, este capítulo 14, versículo 1 dice, Jehová tendrá piedad de Jacob, tendrá piedad de Evandro, tendrá piedad de Pedro, de Paulo, de Patricia, de Juan. Él tendrá piedad de sus hijos. Y dice que Jehová dará reposo de nuestro trabajo. Trabajo acá en el versículo 3 tiene que ver con luchas, con problemas, con dificultades. Dios está dispuesto a nos dar reposo. Dios está dispuesto a nos dar liberación. Dios está dispuesto a trabajar por nosotros. Este Satanás, este Lúcifer que es presentado acá, y es representado por el Nabucodonosor, ya fue derrotado. Nabucodonosor también fue derrotado cuando tuvo que andar en medio de la naturaleza como un animal. Satanás también fue derrotado en la cruz del Calvario y por ende nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahora, si andamos solo, si andamos sin Él, vamos a tener la derrota. Por eso, hoy Jesús nos llama para agarrar en su mano, para confiar en Él y Él nos dará la victoria. ¿Qué le parece? Vamos a aferrarnos al Señor Jesucristo, vamos a confiar en Él. Si lo hacemos, Él nos dará la victoria. Vamos a orar por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabiduría, danos tu poder, danos tu gloria. Ayúdanos, Padre amado, a confiar en Cristo Jesús, Él que es el Todopoderoso que puede dar la victoria contra Satanás. En este momento oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, amigos. Mañana nos vemos una vez más para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.